para los que nos conozcan por redes sociales, el core de nuestra organización es que trabajamos con mujeres en situación de pobreza para que puedan generar un trabajo por cuenta propia, para que puedan vivir de su trabajo y muchas de ellas no pueden insertarse en el mercado laboral tradicional por varias variables, entre ellas que tienen roles de cuidado de niños, de otros familiares, que no tienen los estudios suficientes, que tienen problemas de salud, que tienen problemas de salud física o emocional. Bueno, como que vamos acompañando una diversidad de situaciones muy amplia y todos sabemos que este año es un año muy duro, así que para los que puedan y hoy se hayan conectado, los invito a que se puedan sumar como donantes, porque aunque parezca poco, nosotros hacemos como la multiplicación de los panes, ¿no? Con poco hacemos mucho, así que todo suma, incluso también las y los invito a que si tienen ideas o si pueden aportar otro tipo de recursos o si tienen ganas de sumarse como voluntarios, la verdad es que este año somos como más conscientes de lo que normalmente somos, de que necesitamos de todo, y de todos, y de todas, para... esperen porque me salió un cartel, ¿ustedes me siguen escuchando? Sí, Sí. sí, sí. Sí, 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 Ok. Sí, se escucha. sí, sí. Sí, se escucha. Ahí está, voy a ignorar el cartel, ya está. Bueno, así que los vuelvo a invitar también como donantes, como voluntarios o recurso que se les ocurra que pueda sumar, bienvenidísimo. Ahí estoy leyendo un poco el chat. Espi, ¿ya estás conectada? Si Sí, estás, sí, acá estoy. ay, qué bueno, justo estaba contando que estabas ahí en proceso Sí, de llegar. no, fue una odisea. Yo vine al campus de la universidad hoy porque después tengo una reunión y está todo muy inundado, o sea, no podía pasar y dije en un momento que ya era como muy tarde, dije, bueno, ya está, me mojo. Y metí la pierna hasta, no sé, hasta abajo de la rodilla. Así que, no, está tremendo. Bueno, gracias, Espi, por llegar y por haberte mojado todo para poder llegar. Eh, ya somos 188. Le pido a todos que estén muy atentos a tener el micrófono cerrado. Así no le tapamos el audio a Espi y se escucha bien. Espi, te voy a buscar, así te pongo también como administradora y podés compartir pantalla, ¿ok? Dale, buenísimo. Espi, sí, yes. Ahí está. Sí. Dale. Bueno, cuando quieras, adelante. Bueno, buenísimo. Bueno, no sé si Ine les contó, bueno, yo trabajo en la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de San Martín, en el área de ambiente y sustentabilidad. Desde aquí abordamos todas las cuestiones que tienen que ver con el ambiente. Yo particularmente me especializo en temas de agroecología y plantas nativas. Y bueno, y en ese marco damos una serie de cursos y talleres eh, y algunas otras cositas más, pero bueno, lo que es así más abierto a la comunidad son estos talleres que damos en conjunto con De Puertas Abiertas y también tenemos un taller presencial en la sede de la Peatonal de San Martín, sobre todo enfocado a adultos mayores, pero bueno, está abierto también a la comunidad, es gratuito, así que también si quieren las invito y los invito a chusmear ahí el Instagram de Extensión UNSAM para enterarse de todas las actividades también. Bueno, y como les decía Ine, este año vamos a hacer talleres bimensuales, con lo cual también teniendo la experiencia de años anteriores ya registrada, como que ya tenemos videos subidos, entonces también la idea es que si ustedes quieren profundizar, por ejemplo, más en el tema de la agroecología, por ejemplo, que es un tema que dábamos como más en profundidad, lo dimos el año pasado. Hoy vamos a hacer un repaso y una introducción, pero por ahí la parte más teórica y más de
de fundamentación, la acotamos un poco para llegar a dar como los temas que tienen que ver más con el prepararnos para sembrar en esta época con los desafíos del clima que se proponen, ¿no? Bueno, dicho esto, empiezo la presentación. Ahí, avísenme si la ven bien. Sí. Ahora sí se ve. Perfecto. Bueno, en unos días empieza el otoño, entonces la idea es también prepararnos para la nueva temporada, si bien hay algunos trabajos que está bueno incluso hacerlos ya en febrero, a fines de febrero, para preparar el otoño, como que todavía estamos a tiempo de iniciar toda la temporada otoño-invierno. Bueno, como les decía, vamos a ver un poco a forma introductoria de qué se trata la agroecología y por qué nosotros proponemos hacer una huerta con principios agroecológicos. Un poco la agroecología es una cosmovisión que trata de como entender cuáles son los ciclos de la naturaleza y los códigos del crecimiento vegetal armónico en la naturaleza y potenciarlos. Entonces, en ese sentido, se valoran mucho estos procesos ecológicos y sobre todo una de las claves es la biodiversidad. Una de las claves para poder sostener el equilibrio entre las distintas plantas y los insectos y la fauna que vive de ella es como poder tener mucha diversidad de plantas de distinto tipo para compensar, por un lado, el tema de... Hay un tema como, ustedes vieron que los insectos muchas veces pueden estar presentes en un ecosistema, pero a veces se desequilibra eso y se da una reproducción que se escala tanto que es a nivel exponencial y eso hace que se arrase con grandes plantaciones, ¿no? Y eso sucede generalmente en los monocultivos porque hay mucho alimento similar y eso hace que un mismo bichito se reproduzca al infinito. En cambio, cuando hay distintas plantas, distintos tipos, distintos aromas, distintas composiciones, se da como también, por ejemplo, las flores que atraen a polinizadores y a insectos que también controlan otros insectos que consumen las hojas de las plantas. Entonces, esa riqueza de la cadena, de que esté desarrollada toda la cadena trófica, toda la sucesión ecológica, hace que se equilibre la población y entonces exista algún tipo de bichito, pero en un grado tal que el ecosistema puede seguir subsistiendo. Por otro lado, algo que tiene que ver con este principio de la agroecología es el tema de mirar los ciclos de la naturaleza y entender que en la naturaleza no existe el residuo, porque en realidad todo lo que se descarta en una etapa puede ser insumo para la tierra, digamos, ¿no? Como que toda esa materia orgánica que ya no tiene vida se puede descomponer a través de la acción de macro y microorganismos y volver a procesar y a generar la base para el crecimiento de nueva vida. Entonces, en ese sentido, como que la mirada cíclica de la naturaleza también nos ayuda a pensar cómo en nuestra huerta todo tiene ese proceso, ¿no? Como de crecimiento, de floración, fructificación. Muchas de las plantas de huerta se mueren después de la fructificación y eso vuelve a empezar cada ciclo. Por otro lado, hay algo que es un componente más social, que es una propuesta de los movimientos sociales que impulsan la agroecología, tanto en el ambiente de las organizaciones sociales como en el paradigma científico. Hay una reivindicación del trabajo de la tierra y también una demanda de mejoras condiciones laborales. Históricamente el campesinado es la población que peores condiciones laborales ha tenido, que más explotado ha sido y
y que no se le han reconocido los derechos. Hoy en día muchos peones de campo también siguen teniendo una situación de mucha informalidad. Bueno, la agroecología y los movimientos agroecológicos pujan por la inclusión social, por mejores condiciones, incluso por achicar la brecha entre la producción y el consumo, achicando los canales de comercialización y haciéndolos más justos y equitativos para el productor. Y por otro lado también se propone garantizar la soberanía alimentaria, que tiene que ver con la posibilidad de los pueblos de decidir sobre la calidad y la variedad de sus alimentos. Esto es un movimiento en sí mismo que también es muy interesante. Obviamente el no uso de agroquímicos y, y también en ese punto revertir los impactos contaminantes y que han erosionado tanto el suelo de la modernización agrícola que impulsa más el monocultivo y que está mucho más enfocada en la maximización de las ganancias y no tanto en la producción de la mejora de la calidad de alimentos. Eso es como un breve resumen de los principios agroecológicos y ya pensando un poco en nuestra realidad, lo que proponemos es, bueno, abrirnos a esa mirada cíclica e ir desde la mesa al compost y del compost a nuestra huerta y así iniciar un ciclo de autoproducción de alimentos donde no hay residuos, ¿no? Tampoco. Bueno, para empezar, como nos gusta como pensar un poco los distintos elementos de la naturaleza que están vinculados y que tenemos que abrirnos a concebir por ahí desde una manera distinta a la que estamos acostumbrados. Por lo menos la mayoría de las personas, sé que hay muchas personas que son conscientes de esto, pero es que el suelo está vivo, ¿no? El suelo es un ecosistema vivo, no es un simple receptáculo de fertilizantes o que aloja simplemente plantas, sino que es todo un ecosistema donde se da el reciclaje de nutrientes, donde se dan retroalimentaciones, donde hay mucha biodiversidad, hay sinergias y eso está todo integrado. Ahora, bueno, los suelos pueden tener muchas características. Si nosotros queremos sostener un suelo vivo y saludable para el cultivo de nuestras plantas, tenemos que pensar que ese suelo tiene que tener materia orgánica, macro y microorganismos, que serían como los bichitos bolitas, las lombrices, y después bichitos más chiquitos como hongos, bacterias, distintos microorganismos que interfieren en el suelo y que son los responsables de hacer, por un lado, la descomposición de la materia orgánica para que se vuelva tierra, pero también dentro de esa descomposición generan que los nutrientes estén disponibles y las plantas sean capaces de absorberlos. O sea, tienen la función de viabilizar la absorción de nutrientes para las plantas. Por otro lado, también hay una serie de minerales que después vamos a ver un poco cuando veamos el encuentro que viene, el tema de suelos y abonos. También tiene que tener un componente de arcilla, que es la responsable de retener la humedad y los nutrientes, que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay mucha cantidad de arcilla, en otras zonas son más arenosas, entonces ahí también está bueno prestar atención a eso para ver cómo tenemos que equilibrar nuestro sustrato. También tiene que tener un componente de arena, para generar porosidad. Esa arena no es la arena de construcción que nosotros vemos más comúnmente, sino es como la que llaman arena de río, que es de un gramaje mayor, es como más gruesita y le da esa porosidad al suelo. Y también tiene que tener buen drenaje. Por eso, por ejemplo, en el caso de las macetas, nosotros ponemos unas piedritas que se llaman leca o pometina, que son las que permiten que el agua pueda salir de la maceta, las ponemos una basecita pequeña en el fondo para que drene bien el agua. Después esto lo vamos a repasar en el encuentro de abonos y sustratos. Por
Por otro lado, como otro elemento fundamental que hace a la vida, es el tema del agua. Y en ese sentido, cada planta tiene necesidades distintas, entonces está bueno tener en cuenta que, por ejemplo, un romero o una lavanda son plantas más áridas, entonces requieren por ahí un riego semanal, mientras que las plantas que son más hortalizas de hoja, por ejemplo, requieren un riego diario. Quizás en invierno es un riego, puede ser un riego cada 2 días, pero en verano incluso a veces hay que regarlas 2 veces al día. Y eso es importante empezar a tener en cuenta para el diseño de nuestra huerta. Después, la posibilidad de captar un poco agua de lluvia o asegurarnos de que, no sé, si tenemos plantas bajo un techito o lo que sea, poder colectar un poco de agua de lluvia para poder que eso interactúe con las plantas, porque hay algo de la condensación, del proceso de condensación del agua, y en ese estado de naturaleza que es súper rico para las plantas. Hay una información ahí que baja que es distinta que el agua de red. Y después también pensar, depende el tamaño de nuestra huerta, en si podemos armar algún sistemita de riego. Generalmente los mejores son los ríos por goteo, porque hay algo que es clave como en el río, que tiene que ver con regar la tierra y no la planta, porque en realidad, como que si mojamos constantemente la planta, puede generar algunas enfermedades. En cambio, si vamos hidratando la tierra, sobre todo es lo óptimo para la planta, y además también se economiza mucho el uso del agua, ¿no? Bueno, y todo sistema de río tiene que tener un buen drenaje para que el agua escurra. Siempre es recomendable regar a primeras horas de la mañana, es el momento más oportuno. También se puede regar con la caída del sol. En ese sentido hay que tener cuidado si estamos en espacios como muy húmedos, porque regar a la tarde puede generar que el agua tarde mucho tiempo en evaporarse y que el ecosistema permanezca húmedo y genere la proliferación de babosas y caracoles. Entonces, en ese sentido, tener en cuenta dónde estamos. Por ahí, si estamos en una terraza, no hay problema. Si estamos en un patio interno, por ahí tener más en cuenta eso, o estar atentos a si aparecen caracoles y babosas, de poder regular el tema de la humedad. Y bueno, y después otro elemento fundamental es el tema del sol. El sol, como sabemos, si bien nosotros nos movemos respecto del sol, nuestra observación desde la Tierra es que el sol se va moviendo, que sale por el este, se pone en el oeste, y hace un recorrido también a lo largo del año, donde se va orientando cada vez más al norte. Al principio, en el verano nosotros lo tenemos más arriba de nuestra cabeza, y después se va orientando más hacia el norte. Entonces el sol se va alejando y por el lado pierde intensidad, pero también pierde impacto porque va orientándose más al norte, entonces hay más espacios de sombra entre el norte y el punto central. En ese sentido está bueno orientar la huerta siempre al norte, que adelante del norte, de nuestro norte, no haya un edificio o una construcción. También en ese sentido se pueden orientar como, no sé, las distintos tipos de plantas, las que son más altas, ponerlas atrás y las más pequeñas adelante, depende de la temporada. Por ahí en el verano como que está bueno aprovechar la sombra y poner, por ejemplo, como se ve en la imagen, abajo de un árbol la lechuga y la remolacha, que son más de hoja y que no requieren tanta exposición al sol, y luego el tomate y la berenjena más alejaditos para que les dé el sol directo. Y bueno, y en invierno sí vamos a tratar de que la mayor cantidad de plantas reciba la mayor exposición posible. Por eso está bueno siempre hacer nuestros mapas de sol, ¿no? En la huerta está bueno como saber dónde está el este, dónde está el oeste, de dónde sale el sol, y en ese sentido ya podemos marcar
como dónde está el norte también. También una buena ayuda es usar el Google Maps o una brújula como se hizo históricamente. Bueno, después tenemos, en función de ese acercamiento o alejamiento del sol, se generan las estaciones del año, donde hay estaciones que son más frías, como las que vienen ahora, que es el otoño-invierno, y luego se acerca más el sol y todo vuelve a brotar con más intensidad, que es la primavera-verano. En ese sentido, tenemos distintas posibilidades de cosecha, que por ejemplo tenemos algunas variedades que son más de frío, como la cebolla, el puerro, el coliflor, el brócoli, el repollo, las habas, la remolacha, la arveja, el ajo, la espinaca, la escarola. Variedades que son más de primavera-verano, que ahora no las vamos a plantar, son todas, generalmente las demás frutos son más de verano, como los zapallos, zapallito, pepino, sandía, melón, que son todas de la misma familia, el tomate, la berenjena, los pimientos, la mayoría de los porotos, el maíz, la albahaca, la radicheta, la rúcula, la batata, la papa. Y después hay especies que se adaptan a las dos temporadas, como la acelga, la lechuga, la chicoria, el rabanito y la zanahoria, que las podemos plantar durante todo el año, pero hay que prestar atención a que generalmente las semillas se van adaptando al frío y al calor, entonces por ahí hay semillas que son más de primavera-verano y otras de otoño-invierno, si bien las dos pueden ser de acelga, o por ahí variedades, por ejemplo la lechuga escarola y la lechuga mantecosa, a que algunas crecen más en el otoño y otras más en la primavera-verano. Bueno, después algo importante a tener en cuenta es que depende de dónde estemos, puede ser muy fuerte el tema de los vientos, sobre todo ahora con todos los cambios que acontecen, cada vez como que hay más intensidad. Entonces, por ahí pensar, lo más hermoso de pensar es en barreras de viento naturales, como barreras de lavanda, de romero, de algunos arbolitos, que corten un poco las ráfagas de viento, sobre todo si estamos en espacios descampados, pero por ahí si estamos en balcones, bueno, se pueden hacer también con cañas, como armar un lindo microecosistema. Y si no, también se pueden hacer otras barreras más artificiales, como algunas que aparecen en la foto que son con madera, y hay que tener en cuenta dónde cultivamos para que la madera no haga sombra a nuestro bancal. Y después otras con plástico, que pueden ser los microtúneles o las botellas recicladas de 5 litros, que sirven también para aislar del frío, que pueden generar como buenos microclimas, pero que hay que ventilar diariamente porque también la escasez de oxígeno puede generar muchas enfermedades. Entonces, en ese sentido, son un poco más trabajosas. Después, bueno, está bueno optimizar nuestros espacios, saber que hay distintos volúmenes de planta y que tienen distintas morfologías. Entonces, por ejemplo, hay plantas que crecen en forma de enredadera, otras crecen hacia arriba. La mayoría de las chauchas, porotos, legumbres, crecen como enredaderas, mientras que las de frutos generalmente crecen hacia arriba y muchas veces hay que tutorarlas. Las de hojas son más anchas, otras hacen más raíz, como la remolacha y la zanahoria. Entonces, en ese sentido está bueno pensar los distintos tamaños. Después vamos a ver en otro encuentro que está bueno también pensar en la posibilidad de asociar cultivos según la morfología de las plantas para optimizar los espacios y también para aprovechar los nutrientes. Por otro lado, está bueno saber que también podemos tener un formato de huertas verticales, que son muy lindas, pero bueno, ese formato de huertas por ahí tiene un sustrato como un poco más acotado, entonces por ahí pensar qué tipo de plantas poner. Podemos poner plantas de hoja que se adaptan bien y que por ahí crecen más pequeñas, pero las podemos comer en un estadio anterior y que igual son súper tiernas y está buenísimo incluso esa posibilidad. Y después hay plantas como la frutilla, que se beneficia mucho de esta forma de cultivo porque la posibilidad de tener la frutilla más aireada y ventilada y no en contacto con el suelo, le da más posibilidad de subsistencia y además tiene una raíz muy superficial, entonces crece lo más bien en este tipo de canteros.
Y bueno, y también eso, hay menos riesgos de que se la coman las babosas y los caracoles porque tiene más ventilación. Bueno, después esto es algo que les voy a dejar. Nosotros siempre compartimos la presentación cuando subimos el video a YouTube. Hay un link para bajarse la presentación. Es algo que pueden ahí tener en cuenta. Es un gráfico que armamos con unos colegas donde por cada tipo de maceta, según el volumen de la maceta, si es de 5 litros, por ejemplo, recomendamos ahí que se puede poner, por ejemplo, una lechuga, una chicoria, una espinaca, una rúcula, una mostaza, un rabanito, el perejil, el cilantro, la albahaca, la cebolla de verdeo y el cibulet pueden crecer bien ahí en ese tamaño, mientras que por ahí en 10 litros ya podemos cultivar acelga, remolacha, zanahoria, hinojo, apio, nabo, kale, octale, acusai. Ya 15 litros podemos tener un repollo, arvejas, pepino, ajo, morrón, tomate cherry, puerro, cebolla, y en 20 litros, que sería el tamaño para que se den una idea de una lata de pintura grande, ahí ya tenemos tomate, berenjena, brócoli, coliflor, habas, chaucha, poroto, zapallito redondo, zucchini, incluso la esponja vegetal, la lufa también crece ahí. Y después ya tendríamos que tener recipientes mucho más grandes, como de 40 litros, para maíz, girasol, alcaucil, papa, melón, sandía y calabaza. Estas son las recomendaciones generales, no quiere decir que no puedan probar otras cosas, siempre está bueno experimentar, pero más o menos a grandes rasgos estas serían las recomendaciones de tamaño. Como ven, se puede tener tranquilamente una huerta en macetas, en contenedores, si no tenemos tierra directo, podemos tener muchísima variedad de plantas. En ese sentido, está bueno optimizar los recursos y tenemos un montón de posibilidades de reutilizar cosas. Por ejemplo, no sé, hay distintos recipientes que usamos para millones de cosas, como los potecitos de yogur, no sé, los tachos de pintura, y millones de cosas que se pueden reutilizar. Es importante que no hayan tenido sustancias que sean tóxicas y que son difíciles de remover, porque eso puede pasar a la tierra y en ese sentido hay que tener como cuidado, pero en general se pueden reutilizar. Y sí, una cosa que a mí siempre me gusta decir es que nosotros en la huerta es un ambiente más de la casa y es un espacio de compartir y es un espacio para pasar mucho tiempo, para ir a tomar mate, para ir a apreciar la naturaleza. El río se necesita casi diariamente. Entonces, en ese sentido, como que también está bueno pensarlo desde un lugar, desde la belleza, ¿no? Como más allá del criterio de belleza que tenga cada una o cada uno, no tienen por qué ser una belleza hegemónica, pero sí como tener esa mirada del cuidado y de un espacio como alegre, cómodo, para poder disfrutar del espacio también de la huerta, que es un espacio donde vamos a pasar mucho tiempo, pero también hay algo ahí que nos alimenta y que nos nutre del disfrutar de un espacio y un entorno natural agradable para nosotros. Entonces, también tener en cuenta esa mirada, y en ese sentido, por eso por ahí superpongo las dos imágenes, porque arriba hay una mirada como de mucho mayor abundancia y productividad, pero que no contempla este criterio, y abajo, con algo como muy sencillo, está esta mirada como del detalle, de lo estético, entonces está bueno como también tenerlo en cuenta para nuestra huerta. Bueno, después es como un resumencito acá de lo óptimo de las condiciones de la huerta en términos de espacio y tiempo, que tiene que ver con tener más o menos, buscar un espacio que tenga 6 horas óptimo de sol y pensar que si tienen menos exposición al sol, podemos adaptar nuestra huerta. Por ejemplo, hay muchas hortalizas de hoja y algunas aromáticas como la menta y la melisa que crecen en 2 o 3 horas, con 2 o 3 horas de exposición diaria pueden crecer. Tenemos también la necesidad de tener una toma de agua cercana para poder regar diariamente la huerta. También está bueno pensar en proteger la huerta, podemos hacerla en altura o ponerle algún cerco si tenemos animales domésticos o por ahí si tenemos chicos o chicas que jueguen con pelotas y que por ahí puedan
llevarse puesta la huerta, está bueno pensar en algún tipo de protección. También esto de la orientación norte-sur y fijarse qué sembrar según la estación del año y según lo que querramos, ¿no? Disfrutar nosotros lo que nos guste, también está bueno tener ese criterio. En cuanto a las herramientas, pueden ser distintas palas, rastrillos, si tenemos como un espacio en suelo, y si no, algunas palitas de mano, incluso también podemos usar viejos utensilios de cocina, como cucharas y cuchillitos para remover un poco la tierra. Ya vamos a ver ahí un poco el tema de la preparación del suelo. También está bueno aprovisionarse de semillas y plantines de origen orgánico o agroecológico. En ese sentido, los invitamos a conocer el programa Pro Huerta, que por lo menos hasta ahora suele distribuir semillas a todas las familias que quieran producir sus propios alimentos. También está bueno pensar en un espacio para hacer abono y tener nuestros almácigos, porque está bueno alimentar nuestro suelo con compost orgánico, que también, bueno, el encuentro que viene vamos a charlar un poco más de eso. Y bueno, y pensar en el tamaño de los canteros, ¿no? Y de los bancales. Siempre pensemos que un mínimo de profundidad para cultivar una planta de huerta tiene que ser más o menos 25 centímetros de altura, ¿no? Como de profundidad para que se exprese la raíz. Y si vamos a hacer bancales en tierra, está bueno que no sean muy anchos y que nosotros podamos llegar al centro del cantero con nuestra mano. Entonces, bueno, si pensamos en un bancal en tierra del que podemos acceder de los dos lados, más o menos el largo de nuestra mano es 60 centímetros, como para tener en cuenta de que los bancales no sean más de 1,20 m. Bueno, ¿cómo preparamos el suelo? Como yendo ahí más manos a la obra. En principio, en general, cuando vamos a trabajar un suelo, está bueno pensar en sacar las raíces y las plantas que sean como más invasoras, como el pasto, y algunas enredaderitas que hay que cubren el suelo. Y después hay algo como muy interesante de pensar, es que muchas veces... ¿Ah, sí? No. Ahí está. Bueno, pensar que hay muchas otras plantas que por ahí, si las cortamos al ras, se mueren, y esas raíces que quedan en el suelo son súper importantes para nuestra estructura de suelo. Entonces, como que hay una mirada, vieron como que de remover muchísimo la tierra, y en realidad si ya hay plantas en la tierra, lo mejor es conservar esa estructura de las raíces que se van muriendo, porque eso es lo que hace las galerías a través de las cuales las plantas se pueden seguir expresando y el suelo tiene más vida. Sobre todo en el caso de las legumbres y los tomates, por ejemplo, las legumbres fijan un montón de nitrógeno, pero por ejemplo el tomate, la berenjena, si los cortamos, no vuelven a brotar y está bueno dejarlos en suelo para dar la estructura. Si tenemos una tierra como muy compactada y que no tiene vegetación, por ahí sí está bueno airearla, como hay algunas herramientas como por ejemplo la laya, que es como un tenedor gigante, que lo que hace es ingresar al suelo y nosotros lo que hacemos es removerla de adelante y hacia atrás, pero no hacemos tipo una palada y damos vuelta al suelo. Porque hay una característica del suelo que es que a distintas capas de profundidad va generando distintas condiciones y distintos macro y microorganismos que si nosotros los volteamos, les estamos como alterando el ecosistema. Entonces lo que hacemos es airear la tierra y no voltearla, ¿se entiende? Bueno, y después hacemos un pequeño riego como para humectar bien el suelo y recién después sembramos. Cuando vamos a sembrar, bueno, en principio está bueno planificar qué vamos a sembrar. Hay una herramienta muy interesante que yo ahí les dejo el vínculo, que es el planificador del INTA del Pro Huerta. Igual si lo googlean, se llama Planifica tu Huerta, si lo googlean lo van a encontrar. Y tiene todas las variedades de huerta más comunes y una serie de descripciones que tienen que ver con Hola, ¿querés decir? Ahí está. Con las características botánicas que tienen que ver de qué familias son, bueno, si son resistentes o no a las heladas, qué
qué parte comemos y qué tipo de proceso tiene de vegetativo, por ejemplo, si duran 1 año, 2 años, cuánto tarda en florecer, que tiene que ver con que si son anuales o bianuales. Después también tenemos si podemos plantarla en canteros o en cercos, o tenemos que ponerlas directas en tierra, qué distancia tenemos que dejar entre un cultivo y el otro, con qué plantas las podemos asociar y crecen bien en cooperación, cuándo rotarlas, con qué hortalizas rotarlas. Hay algo ahí que tiene que ver con renovar el ciclo de la tierra e ir cambiando los distintos cultivos, que ya lo vamos a ver más adelante. Si ocupa mucho o poco espacio, si tolera la sombra, si la podemos cultivar en recipientes. También si requiere labores especiales, como por ejemplo el ajo, que tenemos que cortar los tallos florales y atarlo. ¿Cuál es la dificultad de cultivo? El grado de dificultad, la fecha en que las podemos plantar. Por ejemplo, la selga la podemos plantar todo el año, salvo en enero y en julio, mientras que en el ajo lo plantamos solo en marzo y mayo. Bueno, después cosas que tienen que ver más con una producción a escala, pero algo como bien interesante es el tema del escalamiento, perdón, el escalonamiento, que, por ejemplo, las variedades que son más de fruto, o por ejemplo el ajo que tarda 6 meses en generarse, gestarse, por ahí la plantamos en un momento determinado y plantamos lo máximo posible, pero por ejemplo la selga es una variedad que podemos ir escalonando y que podemos hacer una siembra mensual para ir teniendo selga todo el año, de manera de que nosotros cultivamos la selga en un estadio, al mes siguiente volvemos a sembrar y después por ahí cuando cosechamos, la selga va a seguir creciendo y ya tenemos la siembra siguiente para cosechar próximamente. Entonces vamos teniendo la posibilidad de abastecernos todo el año de ese cultivo. Bueno, después tenemos los rendimientos que son más productivos también. ¿Cuándo la podemos cosechar? Por ejemplo, la selga todo el año y en cambio el ajo en noviembre, diciembre y enero. Recomendaciones de cosecha, esto es muy importante. Por ejemplo, en el caso del ajo nosotros arrancamos la raíz entera, pero en la selga, a diferencia de lo que compramos en la verdulería, que compramos todo el atado, está bueno ir cosechando hoja por hoja, de afuera hacia adentro, porque de esa manera la planta puede seguir creciendo y sacando más hojas y vamos a aprovechar más el cultivo. Bueno, ¿cuántos días tarda en cosecharse? Por ejemplo, una selga la podemos cosechar ya en 60 días, mientras que el ajo tarda entre 250 y 270 días en posibilidad de ser cultivado. ¿Cuánto dura la semilla? Esto es importante, saber que las semillas tienen una caducidad, sobre todo si las dejamos a temperatura ambiente. Por ejemplo, la selga puede perdurar durante 4 años, o sea, podemos guardar 4 años una semilla, mientras que muchas otras en 1 o 2 años van perdiendo su potencial germinativo. En ese sentido, está bueno como por ahí algunas semillas las podemos guardar en la heladera. Hay bancos de germoplasma que tienen la semilla a una temperatura particular y en ese sentido pueden durar muchísimos años. Por eso, por ejemplo, hay bancos de germoplasma. Hay una experiencia que se llama el rescate del tomate criollo, que rescataron semillas de tomate criollo de Argentina de hace 50 años, por ejemplo. Bueno, eso es sí, con la posibilidad de mantener a una temperatura óptima. Nosotros tenemos el recurso de la puertita de la heladera, que tiene una temperatura copada, pero sobre todo también intercambiar semillas, usarlas, regalarlas y sembrar y volver a cosechar semillas para poder siempre mantener vivo nuestro banco de semillas. Después, bueno, otras características que tienen que ver con el tipo de fecundación, cómo cosechar las semillas, que es importante para ir armando nuestro banco de semillas. Así que bueno, ahí en el planificador tienen toda esa información. Después acá también les dejo unas imágenes de
calendarios que son más sencillos, como más cortitos, por si quieren como no meterse tanto en profundidad y ver rápidamente qué sembrar, cuándo sembrarlo, más o menos qué distancia tienen que dejar entre los distintos cultivos y si, por ejemplo, hay que sembrarlo de forma directa o es preferible dejar, poner las semillas en una macetita, que ahí vamos a hacer un pequeñito repaso de cómo sería, y después recién sembrarlos a tierra, y los días que tarda en ser cosechado. Eso es como un resumen de lo que hay que sembrar ahora en el otoño-invierno, y también las que podemos sembrar todo el año, que también las podemos sembrar en esta época. Bueno, ¿cómo sembrar? Es importante saber que la mayoría de las semillas de huertas son muy pequeñitas, y como todas las semillas, no se las entierran más del doble de su tamaño, porque la semilla, cuando empieza a brotar, necesita rápidamente sacar sus cotiledones, que son como sus primeras manoplas, sus primeras hojitas, sacarlas al sol para empezar a hacer la fotosíntesis. Si nosotros las enterramos al fondo de la maceta, esa semilla no va a poder desplegarse. Por lo tanto, hay que enterrar la semilla no más del doble de su tamaño. Las semillas de huerta son muy pequeñas, algunas son como la cabeza de un alfiler, entonces por ahí hacemos un agujerito con la yema del dedo y le tiramos un poquito de tierra encima y ya. Por ahí las de raíz sí las enterramos un poquito más porque, bueno, necesitamos que estén como bien enraizadas, pero bueno, tener en cuenta eso. Aquí les muestro cómo germinaría, por ejemplo, un poroto. Está bueno saberlo, que bueno, despliega primero sus cotiledones, que son las primeras hojitas que son amorfas, no tienen la forma de la planta. Después sale la hoja verdadera, que se le dice así porque es la hoja que tiene la forma de la planta. Y bueno, y por ejemplo, cuando ya está la tercera hoja verdadera ya crecida, es una planta ya más estable y que podemos ya pensar en trasplantar, por ejemplo. Hay distintos tipos de siembra, podemos sembrar directo en suelo o directo en la maceta donde va a crecer. También está bueno sembrar en almácigos, que son recipientes donde vamos a tener cuidados más intensivos, y después vamos a hacer trasplantes. Y también está bueno pensar en la técnica de bandejas de cultivo, que, bueno, hay unas bandejas especiales, pero que también podemos pensar en hacerlo de forma casera, y sobre todo el concepto de las bandejas de cultivo es que es una macetita individual que podemos romper o sacar muy fácilmente el pan de tierra sin que se altere, para poder evitar el estrés de las raíces. Si sembramos en tierra, está bueno pensar siempre que cada semilla es una planta. Entonces, en ese sentido, como que, por ejemplo, si hay formas de producción que son a gran escala, que hacen el cultivo al voleo o a chorrillo, pero nosotros que tenemos por ahí un espacio más acotado y reducido, está bueno hacer la siembra como semilla por semilla, porque primero nos evita mucho trabajo de que si las semillas crecen juntas, es un lío después el trasplante, como que crece como, tienen pocas chances de sobrevivir porque se van como tapando la luz y yendo para arriba para encontrar más luz, también se enredan las raíces. Entonces está bueno ir separando cada semilla. Muchas de las semillas con las que nosotros trabajamos, por ejemplo las del INTA, son de muy buena calidad y no requieren, o sea, no es que tenés que poner varias semillas porque no sabes si va a brotar, sino que la mayoría crecen. Entonces en ese sentido está bueno como sembrar como detenidamente, tipo semilla por semilla. Si tenemos grandes extensiones de tierra, ahí, bueno, sí, se recomienda más la siembra a chorrillo o al voleo. A chorrillo sería como haciendo así con la mano, y al voleo sería como tirando como al aire. Después está la técnica de los almácigos. Podemos hacer almácigos en un espacio como un cajoncito de manzana, donde hacemos líneas de 10 centímetros y sembramos las semillas, y después
ahí está. Y después con el crecimiento vamos a hacer un trasplante. En ese sentido, por ahí tenemos que tener algunos cuidados, como por ejemplo pensar en que le dé el sol a la mañana, pensar en cubrir de la lluvia. Muchas veces está bueno, si tenemos muchos pájaros dando vuelta, también cubrirla con una tela cebollera para que algo que deje pasar el sol, porque generalmente los brotes de las semillas son bastante apetecibles para las plantas. Controlar en este punto las hormigas también, el frío. Y está bueno siempre identificar con fecha y que fuimos sembrando para llevar algún registro. En el caso de las bandejas de siembra, que yo recomiendo, en general las bandejas de siembra son para productores profesionales porque son muy chiquitas las de huerta. En cambio se pueden conseguir o las bandejas de árboles, las bandejas forestales, o simplemente conseguir vasitos de yogur, de queso crema y esas cosas, y hacer la siembra en esos vasitos de manera de que ya tenemos como el pan de tierra individualizado y después el trasplante no genera tanto estrés y podemos hacerlo de una manera más amigable para la planta. ¿Cuándo hacemos los trasplantes en el caso de que tengamos almácigos? Como decía, cuando tengamos las 3 hojas verdaderas y cuando la planta tenga más o menos, si es una planta de fruto como el tomate, la berenjena, cuando tenga más o menos 10 centímetros de alto. En ese sentido, para este tipo de plantas siempre está bueno pensar que el vasito, la bandejita donde vamos a cultivar, tenga esos 10 centímetros de espesor, porque las plantas como son arriba, son abajo. Es como si nosotros estuviéramos enterrados hasta la cintura y la mitad de la planta es raíz, la mitad es parte vegetativa. En ese sentido, por ahí nosotros hemos visto, ¿no? Que hay plantas que tienen como, son mucho más altas que su maceta, pero después cuando las saquemos vamos a ver que abajo están todas enredadas las raíces, o sea, la raíz es más grande, pero está como compactada. Si tenemos esos casos, está bueno cuando las trasplantamos hacerle como unas cosquillitas abajo de la maceta, como en la raíz, para que la raíz pierda esa memoria de estar enredada, como desarmar ese enredo, para que una vez que las trasplantamos como que se exprese más fluidamente en la tierra. Después de cada trasplante está bueno siempre cubrir la tierra con cobertura, con pasto seco, con hojas secas o con algún tipo de corteza, por ejemplo, para que proteger la tierra de la erosión de la lluvia, del sol y sobre todo para preservar la humedad. Bueno, y después como que la técnica para trasplantar lo que nosotros plantamos en los bancales, en los almácigos que son como más integrados, puede ser con una cucharita, regar primero y después con una cucharita ir sacando cada planta con la idea de lastimar lo menos posible las raíces. Después las vamos a trasplantar, podemos hacer como líneas y ordenar los cultivos, siempre tratando de asociar distintos tipos de cultivos. Bueno, y ahí tenemos como una lista de qué cultivos sembrar de una manera o de otra. Lo que va más directamente es lo que es más grande y lo que es más frágil en cuanto a la raíz son los zapallos, maíz, poroto, arveja. También todo lo que es de raíz está bueno como sembrarlo directamente en suelo porque así no vamos inhibiendo el crecimiento de las raíces, por ejemplo, los rabanitos, la zanahoria, la remolacha. También la radicheta y la espinaca está bueno sembrarlas directo. Y después todo lo que es lechuga, tomate, coliflor y repollo, sí lo podemos sembrar en almácigos o en macetas. La cebolla también, aunque sea de raíz, se banca mucho el tema del trasplante y la manipulación de la raíz. Y después tenemos esta posibilidad de plantar
todo en macetitas chiquitas, pero en macetas que sean individuales y que después podamos sacar el pan de tierra, y la mayoría de los cultivos resisten este tipo de siembra. Bueno, y dejamos la parte de mantenimiento para otro encuentro, así tenemos una parte para un momento para hacer preguntas, dudas y interactuar un poco. Hay una de las primeras preguntas que te escribe: me gustaría obtener semillas, ¿a dónde me dirijo? ¿Cuáles son las recomendaciones o las recomendadas? Bueno, depende de dónde estés. Siempre está bueno, en la página del INTA están publicadas las agencias locales, siempre está bueno contactarte con la agencia local. Y si no, acá en la UNSAM, en San Martín, tenemos algunas bolsitas como para compartir, no muchas, pero tenemos algunas que guardamos del año pasado porque todavía no nos llegaron las de este año, si bien están por llegar, porque bueno, toda esa compra fue efectuada el año pasado, así que eso está garantizado por ahora. Así que bueno, si querés ahí te dejo mi mail, puedes escribirme al mail y si estás ahí cerca de San Martín podemos coordinar. Otra de las preguntas es: ¿qué se puede sembrar en maceta en esta temporada? Bueno, ahí lo vimos un montón de cosas, ¿no? Como en esta temporada, todo lo que es de otoño-invierno, la mayoría lo podés plantar en maceta porque generalmente lo que más volumen necesita es todo lo que es más de fruto. Y en otoño-invierno, bueno, como te decía, depende, hay distintos tipos de tamaño, ¿no? Como no sé, una lechuga la podés plantar en 5 litros o una espinaca, y por ahí si querés tener un repollo, ahí te recomiendo más 15 litros. Pero repollo, cebolla, cale, cebolla de verdeo, rabanito, remolacha, zanahoria, un montón. Ahí les dejo la presentación para que lo vuelvan a chusmear. Sonia pregunta por los bichitos bolitas, dice que le comen todo, que tiene mucha materia orgánica en los bancales, que ya probó con de todo y que no los logra controlar. Bueno, los bichitos bolitas en sí mismos no son perjudiciales, pero cuando están en abundancia sí, porque se empiezan a comer algunas raíces. Y en general los bichitos bolitas son un buen indicador de humedad, con lo cual lo que hay que hacer ahí es regular la humedad del suelo y del ambiente. Por ahí esto que yo decía al principio de regar a la mañana temprano y regular el riego para limitar la humedad está bueno. Hay dos preguntas, una que dice ¿dónde se pueden conseguir semillas orgánicas? Y otra es si es época de cale o no. Sí, es época de cale, el kale, ¿no? El cale. Ok. Sí, es época. En general el cale creo que también se adapta al verano, pero bueno, en general todas las crucíferas, que son toda la familia de las coles, les gusta más el frío. Em, por otro lado, lo de las semillas, bueno, hay un montón de lugares que comercializan semillas orgánicas. Si ponen en Instagram o en Facebook, van a encontrar un montón de páginas, incluso en Mercado Libre. No sé, algunas de las que yo conozco una se llama Citopia, otra se llama Lombrices Felices. La UTT también comercializa semillas orgánicas, la Unión de Trabajadores de la Tierra, y bueno, y como les decía, también el INTA hace la provisión de los kits de semillas de las distintas temporadas. Te Tengo una preguntan también, consulta. Ah, ay, perdón. minuto Romina, que así leo un par de preguntas porque hay un montón. Dale, dale. Dice si se pueden seguir manteniendo las plantas de verano en el interior de la casa.
A ver, sí, algunas sí, por ejemplo, la albahaca es un caso muy típico de que mucha gente quiere conservarla y es como más sensible al frío. Si bien hay albahacas perennes que duran todo el año, tienen un sabor un poco más fuerte, o sea, no es tan tiernita como la albahaca estacional, pero bueno, la albahaca es un buen ejemplo, pero por ejemplo el tomate, la berenjena, bueno, requieren mucha exposición al sol, depende el tipo de clima, ¿no? Como si estamos como, si es tipo un invernadero, por ahí sí, pero si no le da el sol directo, es más difícil. Ay, no se escucha, Ine. Ahí Hay está, varias sí. Ahí. preguntas con respecto a cómo controlar algunas plagas. Preguntan por hormigas, por caracoles. Les cuento que hay en nuestro canal de YouTube un video, no recuerdo el nombre, vos no sé si te acordás, Espi, que habla Espi Control de permanentemente plagas de y todo el... enfermedades. Sí. Control de plagas y enfermedades. Búsquenlo en el canal de YouTube para poder como extender el tema. Ahí habla largo y tendido de cómo controlarla. Sí, también creo que vamos a hacer un encuentro más adelante del que pueden participar, pero sí, si tienen ganas como ya de sacarse esas dudas, está bueno que lo chusmeen. Te preguntan cómo pueden hacer para juntar agua de lluvia para riego sin la proliferación de mosquitos. Se pone un mosquitero, o si no, como que colectan el agua de lluvia cuando llueve y después lo tapan. Te preguntan si las plantas de zapallo aportan nutrientes al suelo para los cultivos de otoño. En realidad, a ver, la descomposición de las partes de la planta de zapallo, como todo lo que compostemos, va a aportar nutrientes al suelo. La planta de zapallo en sí misma es una planta que extrae muchos nutrientes para producir los frutos, pero bueno, una vez que ya hace su ciclo y muere, las partes de esa planta, como que sí, las compostamos para nutrir el suelo. Romina era, ¿no? La que quería hablar y hacer una pregunta. ¿Querés abrir el micrófono? Sí, sí. ¿Ahí se escucha? Ok. Sí, Yo tengo zapallo, tomate, albahaca, eh, tengo varias aromáticas. En el zapallo me pasa que se ponen las hojas de la parte de atrás, la parte de atrás blanca, y bueno, yo las corto, no sé si hay que hacer otra cosa. Uso mucho lo que es jabón de potasio. No sé si eso está bien o no. Y tengo, por un lado, se me complica por ese lado con las calabazas, los tomates tienen yo le digo, es una polilla, algo blanco como que se le sí. pega. Y tengo caracoles. Ahora que me decís esto del riego de la mañana, está buenísimo porque por lo general yo riego a la tarde y no tengo mucho sol en mi casa. Tengo un limonero que está bastante grande, entonces tapa bastante el sol y un edificio. Eh, la pregunta es si puede haber alguna combinación o de flores o aromáticas que se puedan poner alrededor de estas, del zapallo, del tomate, como para evitar esos bichos. Si hay algo que los pueda combatir, no sé, lavanda o algo que los pueda combatir más allá del jabón de potasio y lo que uno haga para limpiar los bichos. Sí, por un lado esto que me decís del zapallo con manchas blancas es más un hongo que tiene que ver también con la humedad del suelo y del ambiente, entonces está bueno. Sí, no me quiero extender mucho porque lo vemos también en otro encuentro, pero sí eso de regular la humedad. Otra cosa como muy recomendable es podar un poco el limonero para que entre luz también, porque esto de las mosquitas blancas son típicas también de los cítricos, generalmente son las que más los propagan. Entonces, como que también si vos controlas la plaga en el limonero, como que por ahí no la vas a tener en otros espacios. Y sí, siempre todas las aromáticas y las flores, como la lavanda, el romero, la caléndula que es una flor, el copete,
atraen polinizadores, por un lado que mejora la fructificación, pero también como que con sus aromas generan como un equilibrio de insectos y también atraen algunas avispitas y vaquitas de San Antonio que controlan los pulgones y otras plaguitas que mejoran también la sanidad de la huerta. Última cosa, tengo un cedrón y bueno, ahora no me sale, un burrito grande y también atrae abejas, avispas, o sea, abejorros y eso sí, ayuda un montón. Y el limonero lo trato, al principio me costó un montón, pero ahora ya lo tengo controlado con el tema de esas pulgas blancas. Pero bueno, el zapallo y el tomate, no sé si es muy difícil, sigue pasando eso, que todos los años me cuesta mucho mantenerlos. Así que, bueno, También tiene que ver con eso, con la poca exposición al sol. Vos requerís como 6 horas de exposición al sol. Y si tenés claro, menos, en algún punto es como que le falta algo a la planta y también por eso está más débil y se enferma. ok. Entonces, eh, eso también es importante. Y después para el tema de los hongos y la humedad, podés armar un té de cola de caballo y manzanilla, que eso ayuda un montón a regular el tema de hongos. Viviana, ¿querés abrir el micrófono? Viviana Piccoli. Sí, hola. Yo quería Hola. preguntarles en relación a las semillas. Lo que había escuchado es que cuando las semillas estamos guardándolas, están en la planta, esperando que se maduren, si al mojarse con la lluvia ya esas pierden la calidad de la semilla. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Mira, lo más normal es que todas las semillas se mojen, porque bueno, en general, mientras están creciendo y secándose, se mojan. Eh, yo la verdad no tengo, o sea, considero que no, y mi experiencia es que no pasa nada. Sí, lo importante es que vos no las coseches después que estén mojadas, sino que las dejes secar, eh, y que las después incluso dejar secar en la planta, que se sequen bien, tipo en un papelito, a la sombra, a oscuras, y que vos las guardes muy secas, porque eso va a hacer que se eviten los hongos y los insectos que por ahí se van a comer la semilla antes de que vos la puedas hacer brotar de vuelta. Pero no hay problema, si se moja por la lluvia, Bárbaro. nada, Gracias. no de nada. Hay alguien que te cuenta que planta semillas de acelga en almácigos que crecen re bien, pero cuando las trasplanta se le mueren. Bueno, ahí te tenés que fijar qué estás haciendo en el trasplante, ¿no? Como si, primero, cómo es la siembra, ¿no? Si vos sembrás todo junto y las separás acelga por acelga, es muy probable que la planta sufra mucho el estrés, pero igual la acelga se banca el trasplante. Por ahí, eso, sembrar una sola semillita y también pasa mucho que con la selga y la remolacha, que en realidad nosotros no plantamos las semillas, sino que plantamos como un frutito. La semilla es muy chiquita, casi no se puede manipular. Entonces lo que nosotros plantamos, esa bolita, es un frutito que a veces tiene 2 semillas, entonces por ahí crecen 2 juntas. Una forma como práctica sería como sacrificar una, cortar a ras una y dejar la otra y trasplantar todo el pan de tierra entero, eh, tratando de que no manipular la tierra, eh, y que no sufra la semilla, la raíz, perdón. Estoy acá leyendo las preguntas. ¿Alguien quiere, mientras que yo sigo leyendo, pues estoy tratando de buscar como cosas genéricas o que no estén en otros videos? ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera abrir el micrófono y hacerla? Sí, consulto. Yo quería hacerte una consulta sobre el albahaca, porque yo planto, pero crece un poquito y muere. No sé cuál es mi error. Obviamente yo planto en maceta porque no tengo La espacio, albahaca, mis no espacios escuché son bien. muy pequeños. Pero el romero, todo el resto crece, pero con el albahaca no, Mm. no Bueno, tengo
ya sea en semilla o ya sea, viste que a veces compras el albahaca y está preciosa y la trasplantás, Sí. está un tiempito y después muere, pero no sé por qué, cuál es mi error. Bueno, la albahaca es una planta que es de primavera a verano, con lo cual la podés como tener en esa época. Em, Sí. Requiere un poco de sol, pero no tan, o sea, no, es como medio como una planta de hoja que no le gusta tanto mucha exposición al sol. Requiere O sea que estaría bajo humedad, techo, ¿sí? no sé, estaría mejor bajo techo, digo. No. En primavera, verano está bueno que esté a la intemperie, pero por ahí que tenga, no sé, una plantita de tomate cerca para que la proteja del sol directo muchas horas. Hola, ingeniera, una Oh, consulta. Soy de Jujuy. ¿qué tal? Em, Bien, tengo unas plantitas de acelga en mi huerta y aparecieron unas langostas y realmente se comieron todas las hojas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, las langostas son complicadas de controlar porque la langosta es un bichito como que va migrando, entonces como que por ahí pasa por la huerta y come, tiene que ver también con la forma de cultivo de nuestros vecinos y con algunas cuestiones climáticas. Em, Ahora, si las langostas permanecen en tu huerto, hay un preparado que se puede hacer que es como un macerado, que es una técnica biodinámica que es como, tienes que cazar 10 langostitas y ponerlas a macerar en alcohol y Ujú. rociar la huerta. Enzo, Juana, entiendo que ya estaría bien, o sea, está respondida la Consulta. pregunta. Enzo levantó la mano, ¿quieres abrir el micrófono? Sí, hola, ¿cómo están? Sí, también Apasa, el muchacho que dice Apasa Viedma también quería hablar. Sí, Enzo, adelante y después pasamos a él. No, hay alguien antes que yo para... No, tranqui, hacemos así. Bueno, ¿cómo están? Mucho gusto. Mucho gusto. Mi pregunta es, por ejemplo, yo estoy iniciando en lo que es la huerta, en la siembra, y ahora tengo, no sé, la albahaca que ya creció y en algún momento se va a ir secando porque ya arrancamos la temporada de invierno. Y yo veo en algunas ramitas que ya está dando semillas. ¿Cómo hago yo para reutilizar, digamos, esas Claro. semillas? Bueno, tenés que dejar que las semillas se vuelvan marrones, que estén bien secas, em, y cuando estén bien secas, las cortás con mucho cuidado. Por ahí le podés poner como una bolsita para que no se te caigan, porque en general cuando se secan es como que el capullito que las contiene se abre, entonces se pierden muchas. Entonces por ahí le podés poner una bolsita, cortarlas y manipularlas ya dentro de la bolsita, y después extenderlas sobre un papel y dejarlos en un lugar seco y oscuro y ventilado durante por ahí una semana o 3 o 4 días para que se termine de secar bien. Y después vas a ver que la semilla es muy chiquitita, negrita, redonda, y eso lo guardás en un frasquito de vidrio o por ahí en un tul adentro de un frasquito de vidrio, y bueno, lo guardás, crece en la heladera hasta la primavera que viene. Bien, entonces la dejo en la planta la semilla, espero que se vuelva marrón, Sí. la corto con el tallo todo y ahí la dejo en una servilleta o en un papel Ujú. que es unos días. Sí. Así con otras plantas también, ¿no? Por ejemplo, la selga, la lechuga, lo mismo. Sí, Y la selga, por ejemplo, es más fácil porque está más adherida a no tiene un capullo, sino que es un frutito que está como adherido a la vaina. Entonces, bueno, sí, cuando se seca se pone bien marrón, ahí ya lo cortás y después le haces así y caen todas las semillitas. muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Tenemos Esti, ya son clase y especial sobre cuarto, semillas. perdón, Esti, son y cuarto y yo sé que vos como que Ah, ya tenías una reunión. ¿Estás para sí, sí, una pregunta más? tenemos 5 minutitos más.
5 minutos más. Estaba Apasa Sí. Vietma. Sí, Ahí va. buenos días. Mi nombre es Oscar y la consulta tiene que ver con si esto va a ser siempre en este mismo horario de la clase. Bueno, yo también estoy, si bien tengo conocimiento de huerta y todo lo que se derivaría de la parte chacra, porque tenemos actividad nosotros acá en este lugar, es una institución pública de la cual estamos tratando de fomentar justamente la huerta comunitaria con personas que vienen a este espacio. Mi pregunta tiene que ver con esto. ¿Va a ser en el mismo horario, en el mismo día? Porque tenía entendido que iba a ser la tarde. No, estas quedamos así con de puertas abiertas, son siempre los miércoles a esta hora. Después nosotros desde la UNSAM también, si entras, ahí te pongo el usuario de Instagram, es extensión UNSAM, ahí vamos a dar en algunos otros horarios. Y también te recomiendo, en ese caso, si querés que veas los videos y cualquier cosa nos escribís por mail o por redes para algunas consultas. Justo ahí acabo de pegar el link, Oscar. O sea, en el link Sí, ese que te acabo de pegar en el chat, que es el link de sí. YouTube, ahí no tenés horario. O sea, te podés sentar Bueno, con tu gente, con la que necesites, en el horario que a vos te convenga. bueno, listo, gracias. Bueno, gracias a vos. Anaí, ¿querés abrir el micrófono y hacemos esta la última? ¿Te parece, Espi? Buenísimo. Dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Esti? Buenas. Pregunta, mira, acá en casa estamos haciendo varios arbolitos, o sea, que lo estoy manteniendo, tengo de palo borracho, de palta, y quería saber en qué momento plantar cada uno. Tengo olivo también, mandarino. ¿En qué momento trasplantarlos? Sí, porque no quiero trasplantarlo en un momento que sea erróneo, ¿viste? Tengo Claro. un terreno y queríamos saber cuándo es el momento para Bueno, trasplantarlo y qué profundidad poner en la palta. a ver, en general, para el trasplante de árboles es bastante genérico, pero hay algunos árboles que tienen un ciclo distinto. Generalmente se los trasplanta cuando la planta está como en su otoño, digamos, cuando se le empiezan a caer las hojas o está como más retraído su proceso vegetativo, que suele ser en el otoño-invierno. Ajá. Ahí tenés también la recomendación del calendario biodinámico, que está bueno como trasplantar cuando está la luna llena para, para que la energía como de la planta esté como más protegida en la copa y no tan latente en la raíz como para que no sufra tanto el trasplante. Pero igual, bueno, se recomienda como siempre trasplantar el pan de tierra entero, si es necesario romper la maceta, pero que el pan de tierra te quede entero. Plástico, las que tengo, las negras, viste, las más Sí, baratas. se puede como sacar entero el pan, por ahí sin romperlo, podés reutilizar la maceta, pero como sacar bien entero. Y siempre en el trasplante es muy importante que respetes como la cintura de la planta, como que no le subas el nivel de la tierra. O sea, para la profundidad, yo cuando planto la planta tiene que tapar hasta donde llega la cantidad de Claro. la maceta, ¿no? Claro, porque si vos la haces más profunda, como y tapás, ponés en tierra el tallo del árbol, como que esa Sí. parte se pudre. No es como las plantas de huerta, por ejemplo, tienen como un tallo como más híbrido que puede hacerse raíz. Entonces, como que, por ejemplo, el tomate vos lo enterrás más arriba y esa Sí. parte se convierte en raíz y listo. Los árboles no tienen esa particularidad, entonces Que siempre tienen sobresalir ese el nivel. pedazo. O sea, tiene que Claro, sobresalir ese pedazo que no está con tierra. Eso es claro. lo que vos decís. O Claro. sea, que se cubra Tampoco hasta donde hacerla está como tierra. más arriba porque te quedarían las raíces descubiertas y ahí también es un bajón. Perfecto. Buenísimo. Entonces ahora más o menos entre Sí, por ahí marzo, yo te recomiendo, depende de en qué zona estés, si tenés heladas, ajá. por ahí esperar un poco. Para el lado de Lobos, ¿para qué lado lo voy a trasplantar yo? Claro, entonces por ahí sí, como que por ahí la mejor época es julio, ponele. Como que ya pasó como lo más fuerte del invierno Está. y como que le da tiempo también estar un poco en tierra antes de la primavera, porque cuando ya empieza a brotar, como que está en otra la planta, y entonces, Sí, no, ya largó nuevas hojas, o sea, en la maceta largó nuevas hojas, hojas más chiquititas tiene.
Pero bueno, eso va creciendo bien, pero tiene unas hojas gigantes, entonces dijimos, hay que, ya es el momento, o sea, tiene el tallito muy finito al estar en maceta, entonces como que, Claro. Y después fíjate las particularidades de cada árbol, porque por ejemplo la palta sufre mucho las heladas. Entonces por ahí plantarlo en un lugar que esté como más protegido o ponerle una manta antihelada ajá, los claro. primeros años por ahí y después ya arrancan. Sí, después una vez que agarra, agarra. Pero bueno, es el proceso. Dale, genial, Bueno, gracias. buenísimo. No, de nada. Bueno, si les parece, cerramos por hoy porque Espi se tiene que ir a esta reunión y nos vemos el 22 de mayo, miércoles, Buenísimo. 10 de la mañana. En una semana vamos a subir este video que hoy estábamos grabando, así que lo van a poder buscar. No lo estoy mandando, leí que estaban pidiendo que lo mandemos por WhatsApp. Como les contaba, tenemos a uno de nuestros compañeros que está con dengue, que es un poco el que nos hace siempre toda la parte más tecnológica, así que les pedimos como paciencia con eso. Se pueden meter directamente en la página de YouTube, digo, el que no pueda copiar el link, se mete directamente en la página de YouTube y pone de puertas abiertas al trabajo solidario y nos van a encontrar. Así que bueno, nos vemos en 2 meses. Que anden Bueno, bien. Gracias. hasta Gracias luego. por Gracias. venir. Gracias, hasta la próxima.